Mi nombre es Fanny Cuiro Castro, soy indígena del pueblo Itoto de la Chorrera, Amazonas. Mi nombre tradicional es Hitoma Monayango, que significa sol del amanecer. Soy la coordinadora de Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC. Bueno, voy a hacer una narración histórica de la recuperación del Gran Resguardo Previo Putumayo, que es la historia de mi territorio, de mi pueblo y de 10 pueblos más. Bueno, el predio Putumayo tiene una historia detrás muy triste, que es el genocidio de la cauchería. En este territorio se dio la gran masacre, el gran genocidio de los pueblos indígenas Huitoto, Caina, Muinane, Bora, Andoque y otros pueblos. Entre 1900 y 1932 se dio, bueno, llegó a esa zona del país. Realmente no éramos, yo creo que parte de Colombia, porque siempre esa zona estuvo en disputa entre Colombia y Perú. Entonces eran territorios abandonados, como un siglo después sigue siendo abandonado. Entonces, cuando es tierra de nadie, todo el mundo se cree dueño de los territorios. Entonces llega ahí Julio César Arana entre 1900 y 1932 a instalar la Casa Arana como un centro de acopio del caucho, y se crea la Gran Casa Arana ahí en la Chorrera, Amazonas. Años después, en 1986, llegó un día una avioneta procedente de Bogotá con unos funcionarios de la Caja Agraria entonces, y llegaron diciendo que la Chorrera y sus alrededores era la finca de la Caja Agraria y que ellos iban a recuperar su territorio, sus predios, su finca. Y pues yo era muy joven, estaba ahí con otros líderes que apenas estaban surgiendo. Dijimos, ¿cómo así que este territorio es de la Caja Agraria? Y bueno, nosotros no sabíamos que Julio César Arana había vendido el Gran Resguardo Predio Putumayo por $200,000 al gobierno colombiano. Solo nos enteramos en 1986, cuando llegó esa avioneta con los funcionarios de la Caja Agraria. Desde entonces comenzó, digamos, como unos interrogantes en las comunidades, pues realmente nosotros éramos pueblos casi que medio contactados, porque estábamos aislados y aún seguimos siendo aislados, pero bueno, la tecnología llega de vez en cuando, pero en ese entonces éramos totalmente pueblos aislados. Y como al año regresa nuevamente la Caja Agraria con aviones grandes, ya con 300 hombres para recuperar, digamos, la Casa Arana como tal y construir ahí o reconstruir la Casa Arana como un centro de investigación para el desarrollo de la Amazonía colombiana. Ese era el propósito. La Casa Arana estaba en ruinas, llegaron todos estos 300 hombres y obviamente limpiaron todo el predio de la Casa Arana como tal y empezaron a construir. Y nosotros desde los pueblos indígenas, porque ni siquiera estábamos organizados, no era simplemente la relación se daba entre jefes de clanes y no había una organización representativa en la zona. Y los abuelos, las autoridades, los mayores, los caciques, los jefes de los clanes, pues empezaron a preguntarse, y los jóvenes inquietos, recuerdo personas como Reinaldo Giagrecudo, fue un gran líder en este proceso, empezó a cuestionarse y pues también entramos a, digamos, como a concertar ciertas acciones
de participación en ese proyecto, pues estaba, incluso tenía un nombre en lengua Witoto, ese proyecto de desarrollo para la Amazonía colombiana. Y los líderes que estaban allá al frente dijeron, no, pero es que ustedes no pueden llegar y empezar a hacer la construcción como a ustedes les da la gana, sin tener en cuenta a los que somos los dueños de este territorio. Y la concertación pues logró incluir algunos indígenas dentro del proyecto de la construcción de ese centro de investigación. Y yo era una de las que estaba ahí, pues los compañeros líderes me dijeron que me fuera yo como la secretaria del proyecto de desarrollo en la Amazonía colombiana. Y de hecho fui la secretaria de ese proyecto. Y así, efectivamente, se hizo el reclamo de que no, nosotros queríamos de todas maneras que nos devolvieran esos territorios, que era muy amplio, de 6 millones de hectáreas, y estaba de gerente de la Caja Agraria el señor Mariano Ospina, y obvio que él era conservador, antiindigenista, y de hecho los indígenas ni siquiera éramos sujetos de derechos, porque eso era antes de la Constitución del 91, 1986, 87, 88. El señor Ospina dijo que no, que definitivamente eso era predios de la Caja Agraria, que eso les había costado dinero, eso era de ellos, eso no era de los indígenas, y ahí empezó la disputa entre los líderes y los funcionarios de la Caja Agraria. Y uno pues ahí en medio. Y había otros compañeros, eran como 100 compañeros que estábamos trabajando ahí, pues ellos eran trabajadores de la obra, yo estaba trabajando como secretaria en la oficina con ellos. Obviamente creo que era solo figura, como a veces pasa. Y efectivamente los líderes, porque siempre hay líderes, de alguna manera no estábamos organizados, pero había líderes. Los líderes empezaron a cuestionar, a buscar apoyo, empezaron a reunirse. Ahí inició realmente la organización de los pueblos indígenas de ese gran predio Putumayo. Entonces se organizaron en un consejo indio, no funcionó. Luego empezaron a buscar aliados realmente, porque la lucha era fuerte. Ospina no estaba dispuesto a entregar ese predio Putumayo. Entonces, dentro de las concertaciones, los diálogos con algunos aliados, realmente me acuerdo mucho que había una fundación o un pool de abogados que se llamaba PUNCOL. Adolfo Triana era uno de los abogados que acompañaron ese proceso. La ONIC en ese entonces, en cabeza de Trino Morales, pues también se solidarizó con nosotros y pues ellos tenían la experiencia de las luchas por los territorios en el Cauca, había mucha gente ahí acompañando y empezaron estos compañeros indígenas a acompañar este proceso porque ya los abuelos, sabedores, mayores empezaron a reunirse con los líderes, eran como casi 2 años de reuniones para poder organizar lo que en inicio se llamó la Confederación Indígena del Alto Amazonas, Confederación Indígena del Medio y Alto Amazonas, COIDAN, que fue nuestra primera organización, y desde el COIDAN se dio toda la lucha de la recuperación del predio Putumayo. Y ahí fue cuando ya empezamos a buscar, digamos, aliados. Los líderes empezaron a venir a Bogotá, pues en los aviones que llevaba mercado para la Caja Agraria, para los trabajadores y funcionarios de la Caja Agraria, salían los compañeros indígenas a reunirse con la OPIAC, con los abogados, a hacer gestión ante el INPODER, ante la Caja Agraria misma,
e incluso llegaron ya después a quejarse mucho con el gobierno, o sea, con el presidente Barco, y ahí fue que hubo un cambio de gerente de la Caja Agraria. Nombraron a un payanés, a un caucano, Carlos Villamil Chaus fue el gerente. Realmente esa negociación llegó a buen término porque entró este nuevo gerente que era solidario, yo creo que con los pueblos indígenas, él era muy amable. Ahí sí ya empezamos nosotros a ir a las malocas, a reunirnos con los abuelos, a hablar del tema, a los abuelos pues reclamando que eso tenía que devolvernos esos territorios, que eso no era del gobierno. Y ahí fue que empezó todo ese proceso de recuperación de estudios. Bueno, ya en 1987 empezó ese trabajo, digamos, de recuperación en serio. Ya se empezaron a hacer los estudios, se empezaron a hacer negociaciones, se empezaron a hacer diálogos nocturnos e incluso muchos funcionarios de la Caja Agraria, que ya eran otros para ese entonces, empezaron a ir a las malocas. Yo los acompañaba, bueno, estuve en todo ese proceso hasta que en 1988 ya se iba consolidando la entrega de ese gran resguardo previo Putumayo a 10 pueblos indígenas. Entre ellos están los pueblos del Caquetá, del Putumayo y del mismo Amazonas. Están los Andoques, Ingas, Matapí, Yucuna, Carijona, Itoto, Munane, Bora, bueno, y otros pueblos. Son 10 pueblos a quien se les entregó ese resguardo predio Putumayo el 23 de abril de 1988, si mal no estoy. Aquí tengo la resolución, de hecho, casi no se ve, pero ahí está la Caja Agraria, dice Caja Agraria, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, dice ahí, la resolución era de la... Ah, no, este era del INCORA. INCORA, en ese entonces, la entidad que entregaba los predios a los indígenas. Entonces, eso es un documento, una resolución emitida desde el INCORA. Y pues ahí se hizo todo ese proceso y en 1989, 88 dice aquí, ahí se me trastoca a mí las fechas, 1988. Se entrega el gran resguardo predio Putumayo en un evento muy concurrido de funcionarios, de periodistas, de pueblos indígenas que llegaron de todos los rincones del gran predio Putumayo. Se entregó ese gran resguardo predio Putumayo a los indígenas y fue un festín realmente, fue una alegría muy importante para los indígenas de la Chorrera, especialmente donde estaba ubicada la Casa Arana. Pero pasó algo curioso y es que el gobierno pues se quedó con 802 hectáreas, ¿sí? 800 hectáreas, lo que era parte de la Caja Agraria, de la casa como tal. 802 hectáreas cubría la Casa Arana como tal y sus alrededores. Y posteriormente, en el año 2005, nuevamente cuando ya en el gobierno del presidente Uribe, pues había como un boom de hacer turismo en la Amazonía. Entonces nuevamente surge la Casa Arana como una oferta para los turistas, para las empresas como Aviatur en ese entonces, Aviatur, el de francés Besudo. Besudo quería instalar un hotel en la misma Casa Arana, 2005. Entonces ya nuevamente aparecieron vuelos sobre la Chorrera porque querían armar un hotel de turismo en la misma Casa Arana. Entonces, en un consejo comunitario que tuvimos aquí en Bogotá con el presidente Uribe, en ese entonces,
trajimos a los abuelos porque nosotros dijimos, no le vamos a entregar esto a nadie, mucho menos para turismo. Esto significa volver a esclavizar a nuestra gente como en la época de la Casa Arana. Nuestros jóvenes serán maleteros, serán barrenderos, pero nunca serán funcionarios de ese hotel. Así que esto no puede ser. Turismo será para el gran empresario, pero para los indígenas esto significa nuevamente esclavitud y eso no podemos permitir. Unos líderes estaban de acuerdo que eso se convirtiera en hotel, que la Casa Arana se convirtiera en hotel, pero otros dijimos no. Mucho nos costó recuperar el territorio y ahora volver a tener otra empresa que es muy parecida a la Casa Arana, pero de otra forma van a volver a esclavizar a nuestra gente, ¿no? Ya no será extrayendo el caucho, sino trabajando de sol a sol, cargando maletas, llevando maletas los turistas por los ríos, por el monte, por las trochas. Entonces no podemos permitir eso. Entonces aprovechamos ese consejo comunitario con el presidente Uribe. De hecho, ahí se nombró en ese consejo comunitario del 25 de septiembre del 2005, hubo ese consejo comunitario aquí en Bogotá y el presidente Uribe propuso que la Casa Arana era uno de los puntos de turismo que se iba a dar en la Amazonía colombiana. Y nosotros efectivamente aprovechamos que dijera eso para decir que no, que eso no se podía convertir en una casa, en un hotel de turismo, porque eso significó para nosotros dolor, esa es huella de sangre para los pueblos indígenas, entonces ahí no se podía instalar ningún hotel, ningún turismo, que no íbamos a repetir la historia. Nuevamente viene la lucha con la Caja Agraria para recuperar esas 802 hectáreas y la Casa Arana. En 2005 tuvimos muchas reuniones, muchas discusiones con los funcionarios de la Caja Agraria en liquidación, porque ya estaba en liquidación la Caja Agraria. Los funcionarios decían, bueno, si los indígenas tienen 1.100 millones, pues le entregamos las 802 hectáreas y la casa y sus construcciones, pues nuevas ahí, las remodelaciones y las nuevas obras. Le entregamos eso, si tienen 1.100 millones. Pues ¿de dónde los indígenas iban a tener 1.100 millones? En ese entonces teníamos el representante de la Cámara que estaba en principio apoyando el turismo en la Casa Arana, Octavio Benjumea, estaba en la comisión de presupuesto. De hecho, le dijimos no, que nosotros no queríamos y le solicitamos a él que tenía que incluir en el presupuesto general, bueno, ese presupuesto general de la Nación, creo, lo que aprueba el Congreso de la República, que tenía que incluir el valor del predio Putumayo, la compra de la Casa Arana, lo tenía que incluir en ese presupuesto. Y de hecho, después de muchas discusiones y de muchas reuniones, pues él se comprometió que sí, que lo iba a incluir y se logró. Artículo 92 del presupuesto, ahí estaba explícitamente 1.100 millones para la compra del predio La Chorrera, así decía. Y está en el plan de vida de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Ese artículo lo citamos ahí. Y ahí con esos recursos ya garantizados, pues nuevamente volvimos a dialogar con la Caja Agraria y con ello logramos comprar, digamos, esos predios, las 802 hectáreas, logramos comprar las 802 hectáreas como ampliación del Gran Resguardo Indígena Predio Putumayo. De manera que fueron 2 periodos de recuperación del territorio de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. El primero no fue fácil, el segundo tampoco, porque siempre hubo discriminación y como los indígenas no teníamos derechos, no éramos sujetos de derechos, pues nos trataban prácticamente a las patadas,
pero yo siempre considero que las instituciones están hechas de funcionarios y afortunadamente con la entrada de Carlos Villamil Chaus como gerente general de la Caja Agraria se logró negociar bien y se logró llevar a buen término eh, esta entrega del predio Putumayo a los 10 pueblos indígenas que hoy lo habitan. Hoy, 23 de abril, se cumple 32 años de la entrega del resguardo indígena predio Putumayo a los 10 pueblos que hoy lo habitan. Eso ha significado, pues, primero, una vez constituido como resguardo, entra a beneficiarse el Sistema General de Participación y ya, pues, con la nueva constitución, yo creo que como todos los indígenas del país, los indígenas de la Amazonía siguen, pues, digamos, beneficiándose de algunas ofertas institucionales que se tiene desde el gobierno central, porque realmente para el gobierno local, departamental, no es fácil, porque mira, la Casa Arana como tal en el año 2008 se declaró bien de interés cultural de carácter nacional, también esa fue una gestión que participé en esa gestión y logramos declarar esa casa como bien de interés cultural de carácter nacional precisamente para evitar que allí se constituyeran otras formas de actividades que volviera nuevamente el interés del turismo, entonces lo declaramos bien de interés cultural de carácter nacional. El gobierno asumió unos compromisos, el gobierno departamental también, de entregar unos recursos anuales para la conservación de ese inmueble, que ese inmueble realmente ha sido para los indígenas algo importante. Creo que, como decían los abuelos, encima de las rocas untadas de sangre volvió la vida, volvió el conocimiento. Entonces, en esa Casa Arana empezó a funcionar lo que se llamó el Colegio Indígena Casa del Conocimiento. Funcionó como colegio de secundaria del predio Putumayo y ahí se formaron y se siguen formando jóvenes en la actualidad. Entonces también fue un beneficio para la comunidad y para los pueblos de ahí. Y posteriormente en la misma casa funcionó también el Centro Regional de Educación Superior CERES, que en el periodo del presidente Uribe también fue un programa que se dio en todo el país y nosotros logramos gestionar el último CERES que quedaba, que era el número 100, lo logramos gestionar y yo digo que participé muchísimo en todos esos procesos porque yo fui la que estuve en la concertación también de ese CERES de la Chorrera Amazonas, donde se formaron muchos jóvenes indígenas y logramos graduar 30 jóvenes que hoy son docentes en la región. Fue una vez, pero bueno, es necesario que se siga trabajando con los jóvenes de la región. Yo creo que tenemos que pensar, ahora que tenemos ese gran resguardo, ese gran territorio, tenemos que seguir trabajándole porque hoy le estamos apostando a una entidad territorial. Es el territorio más apto para que se constituya la primera entidad territorial en Colombia. De manera que hoy con el decreto 632 tenemos que trabajar fuertemente para que se estructure las formas de gobierno propio, que será el gobierno de las futuras etnias en la Amazonía. Ahí vamos trabajando, pero yo pues hoy 23 de abril, 32 años después de la recuperación de ese gran predio Putumayo, quiero reconocer y traer los nombres de algunos abuelos y abuelas que nos acompañaron en esa recuperación de nuestro territorio indígena, del pueblo Gora, José Ramón Teteye, Benito Teteye, del pueblo Itoto estaba Elías Manaideque, Mariano Ñeñetofe, son personas que ya descansan en paz. Estuvieron mis tíos
Aurelio y Avelino Cuiro, y así grandes líderes que estuvieron allá, más que líderes, eran líderes tradicionales, autoridades tradicionales que le dieron la lucha, Víctor Martínez, Marcelo Guinaje, todavía nos acompañan hoy. Y de los jóvenes estuvieron ahí Raúl Tetelle, Reinaldo Giagrecudo, el abuelo Jitoma. Jitoma hizo aportes en esa recuperación. De hecho, él estuvo durante la ceremonia y la entrega del Gran Predio Putumayo. Y llegaron abuelos y sabedores de todos los rincones de ese Gran Predio Putumayo, porque nuestro territorio abarca Caquetá y Putumayo y gran parte del Amazonas. Entonces, somos un territorio muy grande que ofrecemos realmente mucho beneficio a la sociedad, creo, porque si en la época de la Casa Arana se depredó la selva, hoy lo conservamos, hoy lo protegemos y seguimos ahí habitando ese gran territorio y queremos seguir habitándolo, pero también hoy queremos ser incluidos en las políticas públicas del Estado de una manera efectiva, porque siempre dice que los indígenas tenemos derechos, pero realmente los derechos siempre los tenemos que luchar para poder hacerlos efectivos. Quiero hacer memoria a esas mujeres guerreras, a esas abuelas que nos acompañaron también en la recuperación y entrega del predio Putumayo, a la abuela Marciana Omi, que fue una abuela del clan Aymen, fue uno de los clanes que estuvieron ahí en el centro de la Chorrera, donde está la Casa Arana, a la abuela, creo que Emma Imenequene, Carlina Imenequene, a la abuela Leonor Manaideque, a la abuela, ay, no recuerdo ya todas las abuelas que nos acompañaron. Mire, el rol de las abuelas jugó un papel importante ahí, porque las abuelas nos acompañaron desde la palabra dulce. Ellas siempre fueron las que mantuvieron la yuca dulce en la maloca para enfriar esos encuentros que a veces eran como fuertes, cuando había diálogo entre los funcionarios de la Caja Agraria y las autoridades en las malocas, a veces se tornaba fuerte y las abuelas siempre jugaron un papel importante con la manicuera, con la yuca dulce, porque endulzaron la palabra en todo momento. Gracias a este gran trabajo de esas abuelas de las malocas, también se logró endulzar el corazón y se logró avanzar en la negociación para la entrega del Gran Resguardo Predio.